Bienvenidos nuevamente a una edición más de Hola Salud. Hoy estamos hablando de un tema que a muchas personas le afecta y esto tiene que ver con lo que es la insuficiencia renal. Desafortunadamente esto es algo que sucede mucho, sobre todo en la población hispana, y tenemos la fortuna de tener grandes profesionales en el sistema de salud de Oxnard aquí en nuestra región, no solamente en New Orleans, sino en el área metropolitana de Nueva Orleans y en muchas partes de Luisiana. Entonces queremos darle la bienvenida al doctor Jorge Garcés. Voy a hablar un poquito sobre su trayectoria, que es muy interesante, y queremos decir que el doctor Garcés obtuvo su título de médico de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle en Colombia y hizo su pasantía y su residencia en diversos lugares. Algo que queremos resaltar muy importante es que hizo su beca de nefrología de trasplantes de la Universidad de California en Los Ángeles y también fue a la Universidad Thomas Jefferson y en el Centro Médico Albert Einstein, donde completó su beca de nefrología. Así que muy preparado, un gran experto en este tema, quien nos acompaña el día de hoy, doctor Jorge Garcés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana María, pues muchísimas gracias. Es un gusto y chévere compartir con la comunidad. A mí me agrada mucho la invitación y pues vamos a tratar de intercambiar ideas y pensamientos con nuestra comunidad. Así es, quiero recordarle a las personas que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios. Estamos en vivo y estamos viendo todos sus comentarios, viendo desde dónde nos están viendo el día de hoy. Y pues, doctor, su experiencia es muy impresionante. Yo lo felicito por toda la gran labor que usted ha desempeñado en los diferentes lugares donde ha estado y especialmente aquí con su participación en el Centro de Trasplantes de la organización de la institución Ochsner Health. Pero hoy el tema que se escogió es el de la insuficiencia renal y pues queremos que nos describa a grandes rasgos sobre este problema. Claro que sí, con mucho gusto. Ah, Mira, la insuficiencia renal es una enfermedad que es muy importante en los Estados Unidos y es la única enfermedad que realmente tiene una cobertura completa por el estado de salud en los Estados Unidos. Desde 1973 el Congreso decretó una cobertura universal, de modo que eso ha hecho que haya mucha investigación y haya muchos recursos para los pacientes que tienen falla renal. Eh, es una enfermedad que afecta desafortunadamente mucho a nuestra comunidad hispana por la gran prevalencia de presión arterial alta e hipertensión, porque estas enfermedades paulatinamente dañan las células del riñón y entonces pues la función básica del riñón, que es limpiar las toxinas y mantener los líquidos en balance, se pierde y el consecuencia final pues es una insuficiencia renal que usualmente es progresiva y que en algunas ocasiones pueda llevar a diálisis. Obviamente la insuficiencia renal está muy relacionada con trasplante, porque pues el trasplante es una de las alternativas de tratamiento, y es la mejor alternativa de tratamiento que existe, lo más cercano que hay a tener un riñón nativo o un riñón propio, que es un riñón de trasplante. Pero pues vamos a elaborar un poquito más y te cedo la palabra para que tú continúes. Pues yo quiero que empecemos desde lo más básico y es recordar de las personas que de pronto hace mucho tiempo no hablan de la anatomía y de las ciencias y la biología sobre el funcionamiento de los riñones, cuál es su función en nuestro cuerpo. Claro. Como tú mostraste en la gráfica, obviamente tenemos dos riñones, y pues el riñón lo que hace es una especie de filtro. Imaginémonos un filtro muy especializado. Imaginemos unas células muy especializadas que hay en el riñón y que tiene una función que es muy importante, que es limpiar las impurezas que existen en la sangre. Y la segunda función, como te decía, es unas células que se encargan de que la cantidad de líquido y de la cantidad de minerales como el sodio, el calcio y el potasio estén en balance, porque pues estos minerales son importantes para el funcionamiento del cuerpo, para que las células funcionen bien. De modo que
el riñón como el hígado son dos filtros muy importantes, súper especializados, que tienen muchas funciones y pues la más importante es la limpieza de las toxinas, la limpieza de los desechos que produce todo el organismo, cosa que cuando la sangre sale del riñón es una sangre purificada que puede llevar todos los nutrientes apropiados al resto del cuerpo. Claro que sí. También quiero saber cuáles son los síntomas de la falla renal. ¿Cómo yo puedo como darme cuenta que mi cuerpo está demostrando que hay un problemita y que probablemente viene de los riñones? Esa es una gran pregunta y es una pregunta que algo que uno discute todos los días con los pacientes que nos refieren para trasplante. Desafortunadamente, la falla renal o la insuficiencia renal en sus fases iniciales no produce absolutamente ningún síntoma. Y una analogía que nosotros nos gusta hacer a los pacientes es la comparación entre una enfermedad aguda, como por ejemplo la influenza, y una enfermedad crónica como es la falla de los riñones. Cuando alguien tiene influenza o una enfermedad viral, el organismo el paciente se siente muy enfermo, se siente debilitado, con fiebre, no quiere hacer nada, y el impulso natural es buscar consulta médica, buscar servicio médico, ir a una emergencia para ser visto. Eso no ocurre con la falla renal. La falla renal es una enfermedad que es muy indolente, que produce síntomas ya en sus fases tardías. De modo que cuando la falla renal está muy avanzada, es cuando la gente empieza a tener inapetencia, cuando empieza a tener pérdida de la energía, cuando empieza a tener problemas cardíacos, la presión se sube mucho. O sea, esos síntomas que ocurren son síntomas terminales y nosotros vemos constantemente gente que va a nuestras emergencias con falla renal terminal porque realmente no experimentaron ningunos síntomas agudos. De modo que es muy importante ser consciente de eso, ser consciente de que los síntomas no son muy evidentes al comienzo y obviamente si hay factores de riesgo, pues discutir esos factores de riesgo con nuestro médico primario o con la persona que nos brinda los cuidados de salud, cosa que los síntomas no van a pasar desapercibidos y la enfermedad renal pueda ser tratada desde sus fases más iniciales. ¿Hay alguna cierta edad donde esto sucede? El promedio de las pacientes que presentan estas condiciones, ¿cómo se puede identificar por ese lado en cuanto a lo que es la demografía y las edades? Mira, la falla renal puede ocurrir en cualquier persona, inclusive en recién nacidos, inclusive en un bebé en el útero, pueden nacer con falla renal y hay una población muy grande, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en nuestros países, de niños con falla renal. De modo que la edad no protege absolutamente a nadie de la falla renal. La realidad en la población adulta es más frecuente en lo que nosotros llamamos la gente de middle age, digamos que en los 40, 50, 60 es cuando ocurre la incidencia más alta de falla renal. Y en estos momentos, por ejemplo, más o menos el 55% de la gente que empieza diálisis son personas mayores de 55 años. De modo que si nos vamos si pensamos un poco más en la población adulta, definitivamente más o menos entre los 50 y los 55 años cuando uno ve la máxima prevalencia de falla renal. Pero como te dije al comienzo, la edad no es un factor de protección y tanto los niños como los adolescentes como los adultos jóvenes tienen riesgo de enfermedad renal y los riesgos dependen de factores ambientales, factores genéticos, factores demográficos, factores dietéticos. Genial, gracias por la información. Por aquí me preguntan, y quiero relacionar esta pregunta, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo para el desarrollo de esta patología? Indudablemente los dos factores de riesgo más importantes son la diabetes y la hipertensión. Ser diabético y ser hipertenso son los factores que aumentan los riesgos de enfermedad renal. En los Estados Unidos, más o menos el 45% de los pacientes que están en diálisis y reciben trasplantes tienen diabetes. Más o menos el 35% es causado por hipertensión. Ahora, si queremos
situar un poco los grupos demográficos y las causas, la hipertensión, por ejemplo, es más prevalente en afroamericanos. De modo que si uno mira a un grupo de afroamericanos y mira la incidencia de falla renal en ellos, la mayoría seguramente va a ser causada por hipertensión. Pero como grupo poblacional, como grupo total, en los Estados Unidos diabetes es la causa más importante de diabetes, de falla renal. Y por ahí vamos entonces a hablar un poquito de lo que es la prevención. ¿Qué métodos preventivos puede haber como para evitar que los riñones se vayan dañando, que se vaya produciendo esta insuficiencia y no llegar hasta una falla renal? Definitivamente un estilo de vida saludable es un factor muy importante, número uno. Número dos, consultar con el médico de cuidado primario para que le hagan chequeos generales, incluyendo la presión arterial, es un factor muy importante. Algo que es un poquito preocupante en los Estados Unidos es que las asociaciones de grandes que dictan o que dictaminan uh, la prevención de enfermedades no obliga a que haya un screening a la población para falla renal. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Médicos o el American College of Physicians, estas entidades no recomiendan que se hagan estudios para buscar enfermedad renal en las fases tempranas. Sin embargo, las otras entidades que se dedican más al estudio de la falla renal, como la Sociedad de Nefrología de los Estados Unidos o como la National Kidney Foundation o la Fundación del Riñón, esas entidades sí recomiendan que se hagan estudios de orina y de sangre, sobre todo cuando hay factores de riesgo, como te dije anteriormente, cuando hay hipertensión, cuando hay diabetes, cuando hay historia familiar de falla renal, cuando hay alguna enfermedad cardíaca o vascular. Esos se consideran globalmente factores de riesgo para falla renal y estas sociedades especializadas en nefrología recomiendan que se hagan estudios de laboratorio tratando de diagnosticar tempranamente la falla renal. Sí, eso es cierto. Hay mucha gente pues que desafortunadamente ni siquiera tiene acceso a cuidado primario de un doctor de cabecera y pues muchas veces no tenemos la información, si no es de rutina, como usted lo dijo, hacer estas examinaciones y evaluaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros mismos si pensamos que es algo que debemos tener evaluado? ¿Cómo podemos nosotros ir a donde nuestro doctor, obviamente sin hacer creer que sabemos más que los doctores porque no lo sabemos, pero qué tipo de información nosotros podemos tener en nuestro poder para ir a un chequeo médico y decir, bueno, me gustaría pedirle que si me pueda hacer estudios para esto y lo otro, y en este caso, pues para los riñones. Usted mencionó chequearse la presión arterial, pero ¿qué otros exámenes uno podría decir o sugerirle a los doctores que le hagan? Hay dos exámenes que se recomiendan. Un examen que es un examen de orina, que es un examen buscando por proteínas. Proteínas es un compuesto que aparece en la orina cuando hay un problema con los filtros. Como te decía al comienzo, el riñón, entre muchas de sus funciones, actúa como un filtro muy complejo. Cuando el filtro se daña, entonces las proteínas no son filtradas apropiadamente y empiezan a aparecer en la orina. Eso es una prueba diagnóstica importante, es muy sencillo de hacer. Hay unas cintas que inclusive se pueden conseguir y esas cintas detectan niveles de proteína en la orina y son efectivas realmente. No es lo ideal, pero es efectivo y es un examen muy sencillo de hacer en cualquier laboratorio, en cualquier oficina de doctor de cuidado primario se puede hacer. Y la segunda es un examen de sangre, obviamente, y el examen de sangre, básicamente lo que uno chequea es un compuesto que se llama creatinina, y la creatinina, con la C, es una sustancia que se filtra a través del riñón y que nos indica la capacidad que tiene el riñón de purificar las toxinas. Esos dos exámenes son realmente muy económicos, fáciles de hacer. Las compañías de seguro los pagan sin problema
Y no debe haber ninguna barrera por ningún médico de cuidado primario para ordenar estos laboratorios. Son muy sencillos, al alcance del público, y simplemente cuando uno va a su médico de cuidado primario, como tú dices, simplemente uno puede decir que quiere saber cómo está su función de riñón y mencionarle al médico de cuidado primario si uno tiene historia familiar. Obviamente eso debe ser una especie de alarma para que este doctor el proveedor de salud que te está revisando ordene el examen de orina y el examen de sangre para que tú sepas si hay algún problema del riñón. Y ahí lo mencionó usted, la historia familiar, y yo quería preguntarle cómo influye la genética en los problemas de la insuficiencia renal y de la falla renal. Es muy importante, ¿sabes? Es muy importante. La genética, hay dos maneras de verla. Ah, una manera es lo que uno conoce tradicionalmente como una enfermedad que se pasa de generación en generación, ¿cierto? Si yo tengo una enfermedad, ¿ok? Como por ejemplo hemofilia, ¿ok? O si yo tengo una enfermedad como por ejemplo el riñón poliquístico, esas enfermedades se transmiten a través de un gene a la siguiente generación, y siguen un patrón familiar que es muy predecible. Uno puede saber simplemente por los patrones de quién va a tener la enfermedad en el futuro. Esa es una forma genética. La otra forma es más compleja, y esa forma más compleja es, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, en las cuales hay muchos factores genéticos involucrados, y el factor genético es un factor adicionalmente a otros factores. Es un factor que es necesario, pero no suficiente para que una enfermedad se transmita. Entonces, esas son las dos formas globales. Por eso es que uno no puede mandarle a un paciente, por ejemplo, con hipertensión, un estudio genético, porque el estudio genético no va a predecir o diagnosticar quién lo va a tener en la familia. Pero definitivamente el aspecto genético, la historia familiar y la agregación de estas enfermedades en sus padres, en sus tíos, en sus abuelos, en sus hermanos, dictamina en cierto nivel quién puede tener hipertensión o diabetes. De modo que el aspecto familiar realmente es muy importante. Adicionalmente, el aspecto demográfico, el aspecto racial, el aspecto dietético, y el cuidado general de la salud. Todos esos factores tienen un segmento, un rol en el desarrollo de hipertensión, de diabetes y después de falla renal. Por aquí tenemos una pregunta también de Crista. Muchas gracias por tus preguntas. ¿Cuáles son las principales complicaciones en pacientes de insuficiencia renal? Pues mira, definitivamente la complicación, la peor complicación que puede ocurrir es la muerte. Y es una realidad, o sea, es una complicación real, o sea, no solamente es un signo de alarma, es una complicación real, o sea, hay mucha gente que se muere de falla renal. Hay gente que llega a las emergencias y se muere por complicaciones de falla renal. La otra gran complicación, indudablemente, son los factores cardiovasculares, como por ejemplo ataques al corazón, la falla cardíaca, los accidentes del cerebro en el que hay ruptura de vasos cerebrales o en que hay bloqueo de los vasos cerebrales, y se producen estos accidentes vasculares que la gente conoce como strokes, porque la falla renal produce un ambiente tóxico en el cuerpo, y ese ambiente tóxico genera problemas en los vasos sanguíneos que hace que la gente tenga un riesgo mayor de tener estos problemas desafortunados, como ataques al corazón o ataques al cerebro. Bueno, complicaciones bastante serias, pero como usted está muy involucrado con el área de trasplantes y ya mencionó que esto es una de las soluciones para mejorar esta condición, pues cuéntenos un poquito cómo funciona esto del trasplante de riñón, y cómo funciona el proceso en Oxner, por ejemplo. Cuéntenos sobre ese trabajo suyo tan interesante. Claro, mira, definitivamente el mejor tratamiento para que una persona o para una persona que tiene falla renal es un trasplante de renal. Es un trasplante renal. En este momento es el tratamiento más efectivo, y no solamente más efectivo desde el punto de vista de que te va a brindar una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida. O sea, en otras palabras,
si yo tengo un trasplante de riñón con falla renal, yo voy a vivir más tiempo, voy a disfrutar más tiempo con mi familia, con mis seres queridos, pero también mi calidad de vida va a ser mejor, porque los pacientes con falla renal tienen una calidad de vida que es realmente a veces muy lamentable, son muy enfermos, están crónicamente débiles. De modo que desde el punto de vista de calidad de vida y esperanza de vida es el mejor tratamiento. Pero mira, la otra cosa que es importante es nosotros tenemos que reconocer que estamos en una sociedad que es pragmática, ¿cierto? Esta sociedad actual es pragmática en la cual la parte de costo y eficiencia es importante. Esa es la realidad que hay que aprender. Y esa es otra ventaja del trasplante, porque desde el punto de vista costo y beneficio, es mucho más barato hacer un trasplante que tener un paciente por un tiempo indefinido en diálisis. Y las entidades como Medicare reconocen esto y por eso en este momento hay un impulso grande para que los pacientes sean referidos a trasplante. Y nosotros tenemos un sistema, una red de comunicación importante con nuestros médicos especialistas para poder recibir a esos pacientes, para poder manejarlos desde el momento inicial en que ellos son referidos y que naveguen nuestro sistema de salud en Ochsner con confianza y con la certeza de que se les va a brindar el mejor cuidado disponible con la mejor tecnología disponible. Obviamente, a todo paciente que haya no se le puede garantizar un trasplante porque hay una discrepancia muy grande entre la cantidad de trasplantes que nosotros hacemos en los Estados Unidos y la gente que está esperando un trasplante. Pero lo que sí se le puede garantizar es que ese proceso va a ser un proceso guiado por la tecnología, por la compasión y obviamente usando, como dije anteriormente, todos los recursos tecnológicos para que el beneficio sea máximo a aquel paciente que se refiere a nuestra institución. Hace unos añitos ya, más de un año, hicimos una entrevista con un equipo del Instituto de Trasplante de ahí de Ochsner y me acuerdo muchísimo que cuando hablé con usted anteriormente me decía cómo era el cambio tan dramático de un día para el otro una vez que un paciente recibe un riñón de trasplante. Y me decía que era como ver a otra persona pues después de los días de recuperación. Cuénteme personalmente, ¿cuál es cómo se siente usted cuando ve esa recuperación de un paciente? Mira, yo pienso que una de las cosas más gratificantes como en la profesión de nefrología es eso, ¿cierto? En la parte de trasplante hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza y es una esperanza real. O sea, el trasplante brinda una esperanza real a la población que lo necesita. Diálisis es un puente importante cuando alguien tiene enfermedad crónica, una enfermedad renal crónica, pero trasplante es una esperanza real porque imagínate que como yo quiero volver al ejemplo del filtro, que es cuando tú le cambias el filtro a tu carro, ves que todo funciona mejor, ves que todo suena mejor, que todo circula mejor, que todo es más eficiente. Y la razón es porque es un órgano que es súper complejo, súper importante para regular muchas funciones del organismo y la gente realmente muchas veces empieza a sentir los cambios y las mejorías muy pocos días después del trasplante. A veces ocurre en cuestión de 2 o 3 días que la gente empieza a sentir la mejoría y empieza a comparar cómo estaban ellos antes y cómo están ahora con el trasplante. Uh, Eso reinforza el punto que te decía, que la falla renal es una cosa crónica, es una cosa en que la gente no siente el deterioro de un día para otro. Uh, entonces, al darle un órgano nuevo que esté funcionando, la persona empieza a filtrar toda esa cantidad de toxinas que estaban intoxicando al cuerpo y la mejoría realmente es dramática y es muy gratificante. Definitivamente es una cosa gratificante porque uno no solamente está cambiando la familia, cambiando un paciente, pero todo su entorno social cambia inmediatamente, su entorno familiar, sus relaciones interpersonales con la esposa, con los hijos, con los padres. Es un cambio que es drástico a todo nivel, no solamente a nivel físico, pero a nivel emocional. Pues es una maravilla poder tener con todos estos avances tecnológicos que permite que esto se haga de una manera más eficiente, ¿no? Y también le quería preguntar, porque yo sé que hay pacientes que vienen a Luisiana, que vienen a Ochsner, a
sus tratamientos y también para los trasplantes. ¿Cómo puede alguien, digamos que si nos están viendo desde otro país, esto es una opción para ellos, venir aquí a Luisiana y someterse a un proceso de trasplante? Si el paciente vive en un estado distinto de Luisiana, sí, por supuesto, es una opción. Es una opción. Ahora, hay que ser, a los pacientes obviamente tiene que tener una realidad y es que pues vivir en otro estado a veces puede ser una barrera geográfica para cuando el trasplante esté disponible. Pero definitivamente es una opción y nosotros tenemos muchos pacientes que vienen de otros estados, tienen donantes vivos, se hace el donante en nuestra institución y ellos retornan a su ambiente después de unas semanas a ser cuidados en coordinación con los especialistas renales donde ellos viven. En cuanto a otro país, es una opción también, es una opción por supuesto. Usualmente los pacientes que vienen de otro país deben tener un donante vivo, porque en este momento, desafortunadamente, nuestro sistema de salud no brinda un camino a trasplante para pacientes que vienen de otros países para tener acceso a la lista de espera. Y eso no es una cosa que ocurre solamente en Ocean, es una política gubernamental que en algún momento se va a cambiar, estoy seguro, pero la realidad en este momento es que no hay una ingreso a la lista de espera de un paciente extranjero que no sea residente o ciudadano de los Estados Unidos. Y quiero tomar ese punto que tú has mencionado para referirme a la población de inmigrantes. Yo pienso que nosotros tenemos que, como gente de la comunidad, tenemos que apoyar a estas personas porque definitivamente estas personas son parte, son una columna importante del progreso nuestro y hay que buscar una forma de educación para que, como hablábamos al comienzo, ellos se diagnostiquen su enfermedad renal tempranamente, cosa que no haya necesidad de llegar a las últimas instancias de diálisis o de trasplante, sino que puedan ser diagnosticados tempranamente, brindar los recursos comunitarios básicos para que ellos tengan acceso al cuidado de su salud renal. Claro que sí, muchas gracias por mencionar eso. Doctor Garcés, yo creo que ya cubrimos bastante, pero me gustaría que nos despidamos con algún consejo suyo, algún tipo de comida que debamos evitar, no sé, algo que usted piense que es beneficioso para mantener una salud integral y sobre todo pues para proteger este órgano tan importante como son los riñones. Por supuesto. Yo pienso que nosotros podemos hacer mucho por nuestro propio cuidado de salud. Tener una dieta saludable y tener un estilo de vida saludable no es costoso. Es una cosa que uno puede controlar, que uno puede mejorar y que uno puede cambiar si lo quiere hacer. Entonces, una dieta baja en sal, por ejemplo. Ah, eh, Hacer ejercicio regularmente, por lo menos unos 30 minutos al día. O por lo menos entre 20 a 25 minutos de un ejercicio más intenso. Uh, no fumar. Fumar es una cosa que no solamente afecta a los pulmones y el tracto respiratorio, pero también puede aumentar el riesgo de enfermedad crónica. Alcohol en moderación. El alcohol en moderación tiene efectos benéficos, pero el alcohol excesivo tiene efectos deleterios para la presión arterial y para otros sistemas orgánicos. Ser muy consciente de las cosas de su propia salud para evitar las complicaciones. O sea, si tú eres diabético, sabes que tienes que ir a tu médico de cuidado primario, aplicarte la insulina, a examinar tus pies, a chequear tu presión. Chequear la presión se puede hacer en cualquier almacén, en cualquier farmacia. Farmacia. Eh, los aparatos digitales son realmente económicos y eso realmente, esas medidas sencillas de autocuidado pueden notoriamente disminuir tu riesgo de tener enfermedades como la diabetes, como la hipertensión y finalmente como la falla renal. Y no, la verdad no cuestan mucho. Tener una vida saludable y una dieta saludable no es muy costoso. Pues muchas gracias por esas palabras y le agradecemos muchísimo su tiempo de compartir con nosotros. Yo sé que usted está en llamada hoy, así que pendiente pues de lo que pueda necesitar el hospital.
pero le agradecemos muchísimo compartir con nosotros toda su información y toda su experiencia. Esperamos que no sea la última vez. Ana María, es un gusto súper chévere poder hablar contigo y como la comunidad y poder poner nuestra institución Ocean al servicio de la comunidad hispana. Tú sabes que tenemos un departamento internacional que está siempre mirando las maneras de llegar a la comunidad hispana, de educarlos y prevenir enfermedades. De modo que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, yo estoy encantado de hablar contigo y con la comunidad, cualquier tópico en el futuro que piense que es importante, cuentas con nosotros. Muchas gracias, las puertas de Viva Nola siempre están abiertas. Bueno, pues esto es Bueno, todo por hoy. Este fue el doctor Garcés, Jorge Garcés, originario de Colombia, que ya lleva muchísimo tiempo aquí en la ciudad de Nueva Orleans, brindando sus servicios y ayudando a que muchísima gente se mejore y tenga una mejor calidad de vida. Quiero recordarles que tenemos otra intervención con un doctor también de habla hispana del Sistema de Salud de Ochsner el próximo miércoles, noviembre 11. Él es el doctor Aldo Russo y vamos a estar hablando del tema de cáncer de colon. Así que si usted tiene preguntas sobre este tema o conoce personas que se puedan beneficiar con esta información, por favor recuérdeles que pueden acompañarnos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Siempre estamos pendientes de sus comentarios y de sus preguntas. Y Viva Nola, pues aquí estamos disponibles para cualquier sugerencia que usted tenga. Así que agradecemos a Ochsner Health, al Departamento Internacional de Ochsner y al doctor Jorge Garcés una vez más por estar con nosotros. Yo soy Ana María Beck y nos vemos una próxima vez.